Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. La semana pasada estuvo en Francia el presidente Enrique Peña Nieto y dentro de los muchos acuerdos que se logró en esta nueva relación México-Francia está el tema del cambio climático. Hubo diferentes proyectos y hubo un convenio de cooperación científica con el IRD, es el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia, en donde en este convenio hay proyectos en el que participó un tabasqueño que hoy está aquí con nosotros, es el doctor Rafael Loyola Díaz. Él es el director del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Gracias, Rafael, por estar hoy aquí con nosotros. Ileana, muchas gracias por darnos este espacio para difundir esta nota que creo que es importante para el tema de cambio climático y para Tabasco. Híjole, el tema del cambio climático, hay tantas teorías, estudios. ¿Cómo estamos? Empecemos por ahí. Uno, por lo que dice la información y por lo que está en la agenda pública internacional, sin duda es el gran dilema y el gran desafío de la humanidad para el siglo XXI. No hay conferencia internacional, no hay reunión internacional, no hay agenda internacional que no incluya entre los primeros puntos el asunto del cambio climático. Incluso con motivo de la visita del presidente Peña Nieto a Francia, para los franceses el tema fundamental era el tema de cambio climático. Primero, por las implicaciones que tiene; segundo, por los efectos que puede traer en muchos terrenos económicos, salud, social, eventos extremos, etcétera. Y tercero, porque en este año se va a dar en Francia la reunión de la COP21. Que es una reunión similar a la que se tuvo aquí en México, en Cancún, la COP16. La COP16, y es una reunión que va a tener lugar a principios de diciembre de este año, en donde el gobierno francés está apostando que se haga una gran declaración y que se haga un gran cambio en materia de acuerdos internacionales para enfrentar el cambio climático. A ver, en la COP16, que es la que de alguna manera todos estuvimos un poco más familiarizados al ser aquí en México, pues igual se toman acuerdos, hay compromisos por parte de los países, se sintiera que los países más desarrollados tuvieran más la responsabilidad en relación a este tema, pero ¿se van cumpliendo estos acuerdos? ¿Qué papel estamos jugando como país nosotros? Yo creo que ahí hay varios aspectos que habría que ver. Un primero, que es el que yo compartiría con lo que usted está diciendo, que uno sentiría que no se está haciendo lo necesario en materia de cambio climático. Que hablamos mucho, se acuerda mucho, sí, pero los resultados no son como deberían de tenerse. Ese yo lo compartiría de alguna manera. Pero por otro lado, lo que tendríamos que ver es que desde hace al menos unos 30, 40 años, se ha venido insistiendo, y sobre todo por la comunidad científica, en la necesidad de meter en las agendas y los acuerdos internacionales el tema de cambio climático. O sea, este es un tema que desde los años 50 del siglo pasado empieza a medio debatirse, que hay indicadores desde finales del siglo XIX de científicos que dieron la alarma, pero ha sido en los últimos 30 años en donde de repente la comunidad científica está volcada para que entre en la agenda internacional, y ha logrado entrar ya a la agenda internacional y a las discusiones. En ese sentido, ha habido un avance muy importante en materia de normatividad, en materia de acuerdos, pero todavía ha faltado que baje a la toma de decisiones y, sobre todo, lo más importante, que baje a los programas de inversión de los gobiernos, y para que la iniciativa privada también ya lo asuma como parte de su agenda económica. A ratos uno se desespera, claro, por ver que las cosas no van tan rápido, pero cuando menos ahorita ya no hay quien niegue el tema de cambio climático, ya no hay gobierno que no meta en sus programas y en sus lineamientos el tema de cambio climático, y yo creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero cuando menos ya esté el tema en la agenda pública. En el caso de México, lo que comentan los franceses es que de América Latina es el país que más ha avanzado y que más dispuesto está a abordar el tema de cambio climático, y el que mejor regulación ha hecho en materia de cambio climático. Incluso lo están viendo como puerta de entrada para jalar a los países de Centroamérica y para jalar a los países del Caribe
La parte de América del Sur ya no ve qué tanto puede influir México, porque desde hace algunos años México ha perdido mucha influencia en Sudamérica, pero cuando menos es un aliado importante para jalar estos países. Entonces, en ese sentido, México ha sido ejemplar. Como siempre hemos sido ejemplares para poner las mejores leyes. El problema es cuando viene la aplicación, pero por lo pronto a este nivel ya está. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues que las políticas, y sobre todo las políticas económicas, están alineadas a una estrategia de combate a cambio climático. ¿Cuál es el tema de cambio climático desde mi punto de vista? Y se lo voy a decir como sociólogo. Uno ve el tema de cambio climático, afectación climática, contaminación, pérdida de biodiversidad, o sea, temas que tienen que ver con la ecología, con la biología, con la física, y sin embargo lo que habría que decir es que el tema del cambio climático es un problema social. A ver. ¿Por qué es un problema social? Porque es un problema de modelo civilizatorio. O sea, tenemos un modelo civilizatorio anclado en un modelo de economía totalmente consumista. Y devastadora. Eso es lo que está provocando. Entonces, si nosotros no trabajamos socialmente y políticamente, el tema no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático? Pues hay que cambiar nuestro estilo de vida, hay que cambiar las prioridades, hay que cambiar las formas de producción. O sea, en realidad estamos hablando de un cambio civilizatorio. Por eso es que no es tan fácil que el tema avance tanto, pero tenemos que avanzar, porque ahorita está la apuesta a que en los próximos 10 años la temperatura no aumente más de 2 grados, porque los cambios serían brutales, pero ya estamos a 2 grados. De aumentar a los 2 grados, y ahora los científicos dicen que con el ritmo que lleva el crecimiento y el desarrollo, el incremento de temperaturas puede llegar de 4 a 6 grados, lo cual las consecuencias en términos climáticos pues pueden ser devastadoras. Esta semana había 7 huracanes en el mundo, 7 al mismo tiempo. Bueno, en Inglaterra y en Europa, en Francia, se dieron temperaturas de 40 grados que no veían hace muchos años. Ahora, a ver, yo me imagino un país como México con las necesidades que estamos teniendo ahorita, económicas, políticas, sociales, de seguridad, de salud, de educación, en fin, el dedicar recursos, hablando económicamente, hablando al tema del cambio climático, pues es muy complicado meter en la agenda porque no tenemos esa conciencia que debería de ser prioridad, ¿no? Porque aquí podemos vivir sin educación, sin seguridad, pero pues, sin dónde vivir, ¿no? Bueno, ahí lo que habría que decir es lo siguiente, es un asunto económico. Sí. Si la sociedad, si el gobierno, si la iniciativa privada no le invierte al tema de cambio climático, no afronta el tema de cambio climático, al país y a todo mundo nos va a salir más caro. Tenemos aquí en Tabasco un ejemplo muy cercano. O sea, ¿cuánto fue la afectación al PIB en Tabasco en las inundaciones de 2007 y de 2008? Sí, se colapsó. 30 o 40% del PIB. Bueno, hay cálculos de que si nosotros invertimos, si el mundo invierte en materia de cambio climático, el PIB mundial no va a rebasar el 2 o el 3%. Si no se invierte en cambio climático, el PIB puede tener costos de 5, 6 o de 8%. Entonces, ¿qué es lo que nos sale más económico? Enfrentar cambio climático o no hacer nada. Tenemos que enfrentar cambio climático. Además, hay otra cuestión, el enfrentar el cambio climático implica la posibilidad de desarrollar otros sectores económicos y otros rubros económicos. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el esquema de producción y cambiar las modalidades de producción y fomentar otros sectores que son más redituables. Por ejemplo, estábamos conversando hace un rato, ahora los europeos, si uno ve Alemania, Dinamarca, Suecia, son países que ya están apostando a que en los próximos años ellos van a tener sus fuentes de energía en un 50 o 60 o 70% de energías renovables. Y eso le está permitiendo desarrollar la eólica, la fotovoltaica, la microhidráulica. O sea, hay otras posibilidades. Por ejemplo, lo que insisten los amigos que trabajan el tema de la energía solar, pues la energía solar es inagotable. Entonces, ¿por qué no la estamos aprovechando? Aparte, ¿no? O sea, con este cambio. Tenemos una cantidad de desiertos en África, en México, en Australia, por todos lados. ¿Y por qué no los estamos aprovechando? Eólica, ¿por qué no la estamos aprovechando? Incluso la fuerza del mar, que ya está desarrollando esta tecnología en muchos lugares,
para la producción de electricidad, ¿por qué no los aprovechamos? Y luego ahí tenemos otra fuente que los científicos han hablado mucho, que es el hidrógeno, y el hidrógeno, al combustionarse el hidrógeno, lo que produce es agua, tan simple como eso. Y tan necesaria en muchos lugares donde hay las sequías. Entonces, lo que pasa es que yo creo que hay demasiados intereses, de una política muy armada hacia determinados sectores económicos, en donde los tradicionales, como los petroleros, pues van a seguir pesando mucho. Pero lo que a mí no me cabe la menor duda, porque ya están las cifras, es que el mundo va a cambiar su modelo, por el cambio de modelo de desarrollo, y el mundo en términos de fuentes de energía va por otro lado distinto al consumo de las fuentes fósiles de energía. A ver, tú eres tabasqueño y has participado, bueno, hace mucho que no vives aquí. Bueno, yo espero que los tabasqueños me den la nacionalidad de Tabasco. Ay, es que tenía entendido que eras de aquí. Soy queretano, que ok. me he movido por el mundo, y de unos años para acá estoy en Tabasco, vienes. donde tengo muy queridos amigos, y por eso estamos acá. Y te lo preguntaba porque Tabasco en materia ambiental, en materia de cambio climático, pues es un laboratorio interesante, ¿no? Sí, lo que nosotros hemos visto y lo que se constata cuando uno recorre el estado y la región, y no nada más Tabasco, sino el sureste, lo que uno observa es que Tabasco es un laboratorio de cambio climático. O sea, en Tabasco uno ve toda la desregulación climática, ve toda la desregulación meteorológica, ve toda la erosión de costas, y junto con estos temas de contaminación, pero del cambio de temperaturas, el cambio de los ciclos de temperaturas, de los ciclos de floración. O sea, uno en Tabasco no necesita hacer una investigación muy profusa para mirar lo que está pasando a nivel de impacto de cambio climático. Todo el problema de la deforestación que se ha dado, toda la pérdida de selvas que se ha dado, pues todo eso está impactando. La contaminación de los ríos. Contaminación de los ríos, pero todo eso está afectando, digo, nada más hay que pasearse por ciertos sectores de la costa tabasqueña, lo que uno ve es erosión de la costa. Ese es cambio climático, ni más ni menos. ¿Y cómo has logrado meter todo esto en la agenda ahora internacional, en este convenio México-Francia? ¿Cómo lo pudiste aterrizar ahí? Bueno, hace 3 años que se creó el centro, que es un centro cuyos dueños son el gobierno de Tabasco, la UNAM, el CONACYT y la Universidad de Tabasco. Pues a nosotros nos dieron la encomienda de construir un centro sobre cambio global, en donde el tema de cambio climático es central, y de hacer un centro de investigación de nivel internacional. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros nos propusimos hacer es buscar cuáles son las nuevas vetas de investigación para la región, observar que el tema de cambio climático es una pista fundamental para la investigación y para generar políticas públicas en los próximos años. Y desde un principio nos pusimos a trabajar en la idea de que esos eran los temas que había que trabajar, y de que este tipo de temas son temas locales y globales. Uh-huh. O sea, si nosotros queremos hacer buena ciencia, tiene que ser buena ciencia internacional. Entonces, quedarnos en Tabasco, encerrados en nuestro pequeño centro, para trabajar pequeños temas, eso no nos va a llevar demasiado lejos. Porque los temas de Tabasco son los temas de la región sureste, son los temas de una región más amplia, que es Centroamérica y Caribe, o que es Mesoamérica y Caribe, y que a final de cuentas son problemas globales. La semana pasada que estuvimos en Francia, nos invitaron a una reunión en el IRD, en donde un grupo de investigadores del IRD tienen un gran proyecto de colaboración en temas también de cambio climático, Francia, Brasil y África. Y nos invitaron a la reunión para que México también se sumara a la investigación. ¿Qué es lo que nos están diciendo con ellos? Pues que los problemas de Brasil de cambio climático, los problemas de África de cambio climático, son muy parecidos a los problemas que tiene México y que tiene Tabasco en materia de cambio climático, y que tiene Francia. Sí, ¿no? Sobre todo los franceses, como los buenos europeos, son un poquito sinvergüenzas y egoístas. ¿Por qué son sinvergüenzas y egoístas? Ellos están sobre todo muy preocupados por el tema de las enfermedades emergentes. O sea, con el cambio climático, enfermedades o vectores que no llegaban hasta determinada altura en el hemisferio por tema de clima, ahora ya les están llegando, como la malaria, como el chikungunya, como el dengue.
y como es, hay una cantidad de enfermedades que ellos están aterrados que si no hacen algo les van a llegar a la población. Entonces, por eso ellos promueven este tipo de investigaciones que al final de cuentas nos convienen a todos porque estamos metidos en el mismo numerito. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del centro? Tenemos que hacer buena ciencia local, conectado con problemas internacionales, y tenemos que situar a Tabasco en la discusión internacional en materia de cambio climático. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace rato, Tabasco es un laboratorio para el cambio climático. Y de lo que se firmó concretamente, ¿qué fue en materia de cambio climático? Ahí es un convenio de cooperación entre el IRD y el centro, en donde el tema de cambio climático ocupa un lugar central. Pero lo que nosotros estamos focalizando como parte de los resultados del convenio, nosotros venimos realizando desde hace 2 años un gran proyecto sobre el Usumacinta. Por razones históricas, en Tabasco y en la región siempre se le ha dado más importancia al Grijalva, y el Usumacinta se había dejado de lado. Y ahora resulta que el Usumacinta es un río que es muchísimo más, cada vez empieza a ser más importante, y por varias razones. Una de ellas es porque es el río que vierte mejor calidad de agua potable al Golfo de México. ¿Por la fuerza? No, por la calidad del agua. Es un río que no está tan contaminado como el Grijalva. Como el Grijalva. Entonces hay que trabajar sobre ese río para evitar que vuelva a terminar como ha terminado el Grijalva. ¿Y eso a qué se debe? Porque es un río que ha sido menos intervenido. Okay. O sea, no hay tanta hasta gente ahora alrededor. empieza a haber todo este asunto de las presas, que yo no sé finalmente si va a haber presas o no, pero es un río que no ha sido tan intervenido, y entonces eso permite que la calidad del agua sea muchísimo más limpia que la del Grijalva. Además de que está citada una de las regiones que tiene uno de los mejores, uno de los sistemas de biodiversidad, de los 5 mejores o más complejos sistemas de biodiversidad que hay en América. Wow. Y nomás para que tengamos una idea, toda esta región de Tabasco, Chiapas, es la 7ª reserva mundial de agua. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, el centro se propuso trabajar sobre el Usumacinta, y con el IRD lo que queremos hacer es, ya que trabajamos un proyecto sobre la cuenca baja del Usumacinta, ahora estamos tratando de echar a andar un gran proyecto sobre toda la cuenca del Usumacinta en la parte de México, pero también llevarlo a un proyecto binacional con Guatemala, que es donde está el 50% de la cuenca del Usumacinta, está del lado de Guatemala. O sea, estamos en 50 y 50. Entonces, a lo que queremos hacer con el IRD es ayudarnos a manejar un gran proyecto de toda la cuenca del Usumacinta, desde Guatemala hasta el Golfo de México, que poco a poco nos permita ir mirando qué es lo que está ocurriendo en materia ambiental en Mesoamérica y Caribe, y empezar a tratar de armar junto con los franceses algo que nos hemos propuesto desde el año pasado, de armar un gran programa de estudios sobre cambio climático en Mesoamérica y Caribe. Aquí hay algo que yo creo que habría que empezar a manejar. Hay un organismo que se llama IPCC, no sé si usted ha oído hablar de eso. No, pero me puede platicar. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Okay. Es un panel creado por Naciones Unidas de expertos científicos que periódicamente emiten informes sobre el estado del cambio climático. Ajá. El último reporte es el 5º, si no mal recuerdo, que se emitió el año pasado, en donde ellos, de manera ya cada vez más enfática, insisten en que el cambio climático tiene origen antropogénico, o sea que está ocasionado por las actividades humanas. Y uno de los puntos que insisten los expertos del IPCC es que ellos manejan información global sobre comportamiento atmosférico y sobre comportamiento o impacto del cambio climático, pero ahora lo que hay que hacer es bajar el nivel de la escala del análisis. O sea, hace falta que más organismos de investigación empecemos a hacer investigación más al detalle en escalas más cortas para ver cuál es el impacto. O sea, mucho más local, más a lo micro. Entonces, la responsabilidad de las instituciones científicas, y donde se asume el centro como parte de esa responsabilidad, es que tenemos que bajar el nivel de escala y ver cómo está impactando el cambio climático con datos duros en Tabasco, en sureste y en la región Mesoamérica y Caribe, para poder tener una visión, para poder aportar información de forma tal que el IPCC o reportes internacionales que se hagan al respecto tengan una idea más clara de cuál es el estado del impacto del cambio climático a nivel planetario. Yo pensaría que ya ese tipo de información se tiene. No existe. No existe. No existe. Por ejemplo, aquí en Pues toda la estamos región de Tabasco y en la atrasadísimos. región de sureste nos hace falta un buen sistema de monitoreo para ver cómo está implantando calidad de agua, calidad de aire, contaminación, observatorios sobre cómo va el comportamiento de la biodiversidad, qué especies están desapareciendo,
cómo se están transformando las especies. Hay una cantidad Pero de en países información más que no existe. desarrollados que llevan muchos años invirtiendo un dineral en esto. Mira, yo acabo de ver una presentación la semana pasada en la región de Lyon, en Francia. Ellos están haciendo un seguimiento de cómo está el comportamiento meteorológico. Nos presentaron todo el sistema de monitoreo atmosférico que tienen, que es envidiable lo que tienen. O sea, tienen todo el territorio de Lyon en Francia, lo tienen totalmente ubicado y monitoreado de cómo se está comportando el clima todos los días. Eso nos hace falta aquí en Tabasco y en la región. Y son cosas que tampoco cuestan mucho dinero. O sea, se puede instalar un buen sistema de monitoreo con que serán 100, 200 millones de pesos para los presupuestos o la corrupción que hay en este país. 200 millones de pesos no es absolutamente nada. Y los gobiernos, los empresarios, la sociedad necesita información para tomar decisiones, y esa información se las va a proporcionar la ciencia. A mí me hubiera gustado que se hubiera escuchado un discurso que hizo Laurent Fabius, que es el canciller del gobierno francés, en la sesión de clausura de la UNESCO que hubo la semana pasada, de una reunión de científicos sobre cambio climático, que es previa a la reunión de la COP21 de Francia. Fue la mejor defensa que yo he escuchado de la ciencia y del papel de la ciencia. O sea, sin la ciencia no hubiera, o sea, si no es la ciencia la que reporta que había comportamientos en el clima, los gobiernos no estuvieran tomando decisiones en materia climática. Si nosotros no hacemos lo mismo en México y en esta región, de reforzar la ciencia, de fortalecer la ciencia, de fortalecer las instituciones científicas para que genere la información que se requiere, al rato nos va a seguir cayendo el desastre y no vamos a saber cómo reaccionar. Híjole. Sin ciencia no vamos a tomar decisiones. Y luego en estas decisiones de escritorio, tenemos tanto de presupuesto y de un plumazo toman las decisiones de recortes presupuestales, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo le fue a la ciencia? Bueno, en este sentido del cambio climático. Había un personaje que, por desgracia, ya murió, un personaje francés que se llama Pierre Mauroy, que él fue primer ministro del primer gobierno socialista de François Mitterrand en Francia. Uh-huh. Y entonces en el 82 hubo una crisis económica severa, entonces tuvieron que meter un gran recorte presupuestal. Y en ese momento el encargado de la ciencia en el gobierno francés fue a ver al primer ministro, y le dijo: oiga, primer ministro, bueno, pues ¿cuánto le recortamos a la ciencia? Y entonces Pierre Mauroy dijo: ¿sabe qué? A la ciencia no le vamos a recortar ni un quinto. Dice, porque cuando todo está oscuro necesitamos una luz que nos alumbre, y esa es la ciencia. Entonces, aparentemente en el presupuesto del gobierno federal no hay recortes al gasto en ciencia y tecnología, no hay incremento presupuestal, pero no hay recortes. Okay. Yo espero que esto se materialice y que podamos seguir con esta propuesta del gobierno federal de llegar al final de la administración de Peña Nieto a una inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología. Los países más desarrollados no invierten menos del 2 o el 3% del PIB en ciencia y tecnología. Los israelitas invierten como el 6 o 7% en ciencia y tecnología. Entonces uno explica por qué esos países están desarrollados. México no logra rebasar no lograba rebajar el 0.5 del PIB. Ahora parece que ya vamos en el 0.56, 0.57, y hay el objetivo en la actual administración de llegar al 1% del PIB. Esperemos que no haya los recortes para que se pueda cumplir esto, porque incluso llegando al 1% del PIB, el país está en una muy baja posición en materia de ciencia y tecnología. ¿Y cómo vamos a responder a todos estos desafíos si no tenemos una comunidad científica sólida, fuerte, creativa y productiva? Creativa y productiva. Para concluir esta entrevista, doctor, durante la entrevista dijiste, estamos a 2 grados de que pueda haber, que sea muy complicado a nivel mundial el tema del cambio climático. Y cuando estábamos fuera del aire al principio platicabas de que es un tema de supervivencia de la humanidad. Con estos 2 datos, ¿cómo cerrarías esta entrevista? Bueno, yo cerraría con un dato que estábamos dando antes del inicio de la entrevista. O sea, desde la industrialización en el siglo XVIII
pero particularmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se desarrolló la gran industrialización del mundo y se implantó el modelo de estado de bienestar, la emisión de gases de efecto invernadero que se lanzaron a la atmósfera fue de tal cantidad que no se habían lanzado en los últimos 800,000 años de la humanidad. O sea, ese es un dato brutal. O sea, la humanidad en 60, 70 años o en 150 años ha lanzado más gases de efecto invernadero a la atmósfera que lo que no había hecho la naturaleza sola en los últimos 800,000 años. De ese tamaño es el nivel del desafío. Y por eso es que tenemos que bajar prácticamente a emisión cero la emisión de gases de efecto invernadero, y por eso es que tiene que haber centros de investigación como estos, hay que crear nuevos centros de investigación y sobre todo que la población y los que toman las decisiones empiecen a tomar la dimensión de la problemática, porque si no el tema ya lo tenemos encima. Como decías hace algún rato, pues el mundo puede vivir con violencia, con antidemocracia, con corrupción, pero con cambio climático no, porque lo que está en riesgo es la sobrevivencia de las especies y la sobrevivencia del planeta, y sobre todo la sobrevivencia de la vida, tal y como la conocemos hasta la fecha. Tal y como la conocemos, eso estuvo tremendo. ¿Es revertible? Yo no sé si es reversible, pero tenemos que hacer algo como si sí fuera reversible. O sea, no nos queda de otra. Y es un asunto para nosotros, sino para las próximas generaciones. O sea, ¿cuál es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? O sea, nosotros tenemos un compromiso generacional con las próximas generaciones. Entonces, por eso tenemos que actuar, y a nosotros nos corresponde actuar. Somos la generación que nos corresponde actuar en materia de cambio climático. Híjole, podremos quedarnos aquí platicando contigo 1000 horas. Rafael, gracias por haber participado hoy aquí con nosotros. Que sea la primera de muchas. Te hago el compromiso aquí al aire con el público de una mesa redonda para hablar específicamente de todo el proyecto de la Usumacinta, para que nos platiques bien todo lo que se ha investigado y trabajado. Pero totalmente con gusto, y yo quisiera aprovechar, si me lo permites, claro. El centro va a lanzar un diplomado que estamos organizando con la UNAM, con el Programa Universitario de Medio Ambiente, que se llama Sustentabilidad y Territorios, Políticas Públicas en el Sureste Mexicano, y que tiene que ver con todo el tema ambiental. El diplomado ahorita está abierta a la convocatoria, y yo creo que es un diplomado que valdría la pena que la gente que está interesada en formarse para tomar decisiones en materia ambiental lo tomara. Es un diplomado que tiene el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, que ya lleva como la 6ª o 7ª generación, que ha sido muy exitoso. Realmente trae gente de muy buen nivel en materia ambiental, y que ahora lo vamos a dar a partir del mes de agosto, a partir del 5 de... del 28 de agosto. Del 28 de agosto al 5 de marzo. Al 5 de marzo de 2016, y que es justamente un diplomado de fin de semana, viernes y sábado, y yo creo que valdría la pena que los que estén interesados en el tema se pudieran acercar. Lo pueden buscar en el portal del centro. diplomado@ccgss.org. Bueno, y lo que hay que hacer es reforzar las capacidades para poder responder a los temas ambientales. Y regresando a tu pregunta, y a lo mejor yo con eso terminaría para no hablar más, creo que sí podemos hacer cosas y que debemos de hacer cosas, y una de esas cosas es capacitar a la población y capacitar a los que toman decisiones para enfrentar el dilema. Gracias, Rafael, por haber venido. El doctor Rafael Loyola Díaz, director del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Gracias y volvemos. Gracias por la invitación.